Chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto de volver a estar con ustedes. Hoy, en esta clase de bases biológicas de la conducta, vamos a hablar específicamente de lo que es la genética y el instinto. Seguramente ustedes ya están familiarizados con estas dos palabras porque ya la hemos escuchado en la secundaria, en las clases de biología, seguramente, aunque sea en alguna ocasión. Escuchamos lo de genética y el instinto pues es una de las palabras que más hemos utilizado en esta clase. Hoy vamos a poder diferenciar lo que es herencia de herencia genética, vamos a entender un poco más qué significa herencia genética. También vamos a explicar desde algunas teorías y de una manera más específica lo que es el instinto. Así que pues va a estar muy interesante la clase de hoy. Recuerden, todas las preguntas las vamos a contestar el sábado de 8 a 11 de la mañana. Vamos a comenzar con diferenciar estas dos palabras, o más que diferenciar, poder entenderlas desde una perspectiva muy más específica. Vamos a entender primero qué es la herencia. Desde palabras quizás más comunes, podríamos entender que la herencia es lo que nos van dejando nuestros antepasados, nuestros padres, quienes están antes de nosotros. Podríamos hablar de herencia jurídica, podríamos hablar de herencia, que sería la herencia de los bienes, podríamos hablar de herencia biológica, etcétera. Vamos a entender como herencia algo que nos dejan nuestros antepasados, principalmente nuestros padres. Bien, dentro de la herencia vamos a encontrar también parte de nuestro carácter, que como la clase pasada habíamos comentado, hay una diferenciación. No se entiende todavía bien a ciencia cierta si es algo heredado o es algo innato, pero bueno, podríamos entender quizás hoy que parte de la herencia en la cuestión fisiológica podría ser el carácter y más rasgos que vamos teniendo. Entonces, vamos a quedar como en conclusión. La herencia es algo que nos dejan nuestros antepasados, las generaciones antes de nosotros. Y podemos entender como herencia rasgos físicos, rasgos de conducta, herencia de bienes, todo lo que alguna vez nos hayan dejado nuestros antepasados. Y en el tema que nos vamos a adentrar específicamente es en la herencia genética. ¿Qué es la herencia genética? La herencia genética son esos rasgos físicos que heredamos de nuestros papás o de nuestros abuelos. Son esos genes, seguramente ustedes han visto muchas personas o muchas familias que se parecen, o muchos hijos que incluso no físicamente tienen mucho parecido a alguno de sus padres, ya sea la mamá o a el papá. Bueno, esto es la herencia genética, los genes que nosotros heredamos a nuestros hijos, o los genes que nos heredaron a nosotros nuestros padres o nuestros abuelos. Específicamente que tienen que ver con nuestra conducta y con algunos rasgos físicos. Bien, después de entender un poco qué es herencia genética, que lo vamos a hablar más a grandes rasgos más en un momento, vamos a entender entonces, ya vimos qué es herencia, estamos descifrando qué es herencia genética y hoy vamos a ver qué es la genética. Entonces, la genética proviene de la palabra en griego gen, que significa descendencia, y la genética es el estudio que permite comprender qué ocurre en el ciclo celular de los seres vivos, es decir, es la ciencia que estudia alguna de las células de nosotros los seres vivos, específicamente en la cuestión de nuestra herencia biológica, las células que vamos heredando de nuestros antepasados
o de las generaciones que nos anteceden. Les puse ahí una imagen del gen como para que nos empecemos a familiarizar y quizás para que pudiéramos empezar a comprender de dónde viene esta palabra genética. Bien, para entender un poco más de esta palabra, los voy a invitar a ver el siguiente video que nos explica un poco más lo que es la genética. Gregor Mendel, del ADN, o te has percatado del parecido que tienes con tus familiares y de las diferencias con otros animales. Pero, ¿qué es la genética y qué estudia exactamente? Pongamos atención. Para poder entenderlo, primero vayamos al interior de una célula con núcleo, o también llamada célula eucariota, que es nuestra unidad de estructura en todo el cuerpo, de las cuales estamos formados los seres humanos y otros animales. La célula tiene una región en el centro llamada núcleo. Dentro de esta región se encuentra nuestra información de cómo seremos estructurados y cómo vamos a funcionar. El ADN o DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. En el citoplasma de la célula hay mitocondrias, las cuales también tienen ADN. Es decir, en estos sitios, sobre todo en el núcleo, están nuestras instrucciones de cómo seremos formados, con ojos azules, orejas grandes, color de piel moreno, etc. Y también cómo se darán las reacciones metabólicas. El ADN está empaquetado en moléculas largas llamadas cromosomas, las cuales están separadas entre sí. Cada especie tiene una cantidad definida de cromosomas, la del ser humano es de 23 pares. La genética estudia esta información, el ADN, pero la finalidad del ADN es dictar cómo serán nuestras proteínas que forman el cuerpo y le dan funcionalidad. Entonces también estudia el proceso de cómo se llega a la fabricación de las proteínas. La genética divide al ADN por conveniencia en unidades llamadas genes y las define como porciones de ADN que son capaces de tener información para la creación de una proteína. Cuando se utilizan ciertos genes en nuestra célula para crear ciertas proteínas, se dice que esos genes están expresándose. Entonces, la genética es una ciencia, rama de la biología, que estudia la estructura y los procesos que se dan en el ADN, como la duplicación, la transferencia de genes de padres a hijos, la variación de la expresión de los genes en distintas células, así como otros factores que intervienen en la dinámica de los genes, como el ambiente. También estudia las implicaciones que tiene en la producción agrícola, farmacéutica y hasta en enfermedades. Este último campo es uno de los más prometedores a futuro en el área de la genética y la salud. En el año 2003 se anunció que se conocía la información genética completa promedio de un ser humano en un proyecto llamado Genoma Humano. Pero el reto de hoy en día es saber qué significa toda la información del genoma. Nos hace diferentes en características y funcionalidad y cómo nos conducen al desarrollo de enfermedades para así poder prevenirlas y encontrar nuevos tratamientos. Como sabemos, existen enfermedades transmitidas de padres a hijos, otras que surgen de manera espontánea pero que implican algún daño en el ADN, como el cáncer, y otros trastornos que pueden ser ocasionados por cualquiera de las dos naturalezas, ya sea de forma hereditaria o al sufrir mutaciones espontáneas como la fibrosis quística y la acondroplasia, conocida como enanismo. Las principales áreas especializadas de la genética son genética clásica o mendeliana. Esta estudia dónde se localizan los genes en el cromosoma y cómo se transmiten. Se le llama así porque en 1865, un monje llamado Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética, publicó un trabajo donde realizó una serie de experimentos con las plantas de chícharos y se dio cuenta que las características de los chícharos se pasaban de una generación a otra y algunas variaban dependiendo con qué plantas se reproducían. A estas características las llamó caracteres y describió una serie de leyes que se cumplían bajo ciertas condiciones. Actualmente, estas leyes nos hacen posible describir las características de un solo gen en los seres vivos y su transmisión. Pero hoy en día utilizamos otras herramientas y conocimientos para poder profundizar mejor a la genética moderna. Genética molecular. Esta área investiga la naturaleza química de los genes. Por ejemplo, el descubrimiento de la doble hélice que es la forma del ADN. El objeto de estudio es el propio gen. Los principales campos de estudio son el proceso de codificación, replicación
y procesamiento de la información genética, así como la regulación génica, el proceso que controla la expresión de la información de nuestros genes. Genética evolutiva o de poblaciones. Esta área se encarga de los procesos evolutivos que cambian las frecuencias de genes en las poblaciones. Otras áreas son genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en el fenotipo, es decir, en las propias características. Genética del desarrollo. Estudia cómo los genes son regulados para formar un organismo completo a partir de una célula inicial. Genómica. En lugar de estudiar a los genes por separados, esta estudia el conjunto de genes que dan lugar a la producción de proteínas con enzimas y moléculas mensajeras. Ingeniería genética. Es la especialidad de la genética que utiliza tecnologías para manipular y modificar el ADN de forma directa en un organismo. Lo más común es transferir ADN de unos organismos a otros para obtener alguna ventaja. Por ejemplo, en las plantas para que sean más resistentes a sequías y obtener más valor nutrimental. O por ejemplo, ¿tú sabías que la insulina que se utiliza hoy en día para diabéticos es hecha por bacterias? A estos organismos se les conoce como organismos modificados genéticamente. Bien, después de poder ver este video, podemos quizás entender la importancia del por qué estamos estudiando la genética en nuestra materia. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra conducta tiene que ver mucho con nuestra genética, con lo que nos van heredando nuestros padres o reitero, las generaciones antecesoras. Si bien es cierto que nuestra conducta literalmente no es heredada, es decir, no lo que nos heredaron es lo que sale a relucir de nosotros, porque como ya lo habíamos visto la semana pasada, la conducta parte es genética, pero se modifica con el ambiente en donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, al 100%, la conducta no es algo heredado de nuestra genética. ¿Por qué? Precisamente por esa modificación que hay en el momento en que nosotros tenemos contacto con el exterior, con la sociedad, con el entorno en donde nos desarrollamos. Bien, pero esto no quiere decir que realmente no es hereditaria, sino claro que es hereditaria, solo que tenemos la posibilidad nosotros de modificarla. Después de haber entendido a grandes rasgos qué es la genética y haber comprendido qué es herencia genética, vamos ahora a ver otro tema que nos tiene muy pendientes en esta materia y que seguramente lo vamos a estar escuchando, que es el instinto. Y bien, ustedes seguramente ahora que dije la palabra instinto ya se les vino algo a la mente. ¿Por qué? Porque pues ya hemos estado hablando del instinto. Quiero detenerme aquí para preguntarles a ustedes qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra instinto. Bien, pues ese pensamiento que ustedes tuvieron puede ser un pensamiento instintivo. ¿Por qué? Porque fue una respuesta automática a algo que ustedes ya conocen. Vamos a entender o adentrarnos un poco más de lleno a el significado de esta palabra, instinto. El instinto proviene del latín instinctus, que quiere decir impulso o motivación, del verbo instingere, que a su vez formado por el prefijo in, quiere decir desde adentro o interno, y el verbo stingere, que quiere decir pinchar, impulsar o motivar. Se define biológicamente como una pauta hereditaria del comportamiento. De acuerdo a esta definición que les he presentado, podríamos entender que el instinto es una motivación que surge desde adentro y que esa motivación es hereditaria. Bien, es común en todas las especies, o las excepciones y la variabilidad son mínimas, explicándose por el instinto mismo. Es decir, seguramente vamos a encontrar algunas variaciones en cuestión de significado sobre el instinto, pero son mínimas. Al final del día, cuando hablamos de instinto,
nos referimos a esto en general, a esta pulsión que viene desde el interior y que es hereditaria. El instinto siempre tiene una finalidad adaptativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando surge, de alguna manera es una respuesta de nosotras las personas o de algún ser vivo, porque los instintos no solo son de los seres humanos, es una respuesta para adaptarnos al medio ambiente. El instinto de supervivencia, o que es como una respuesta que nosotros damos sin pensarla, pero siempre la finalidad es adaptativa. Esa respuesta la damos para adaptarnos en el entorno en el que estamos. También el instinto es de carácter complejo, es decir, consta de una serie de pasos para su producción. Percepción de la necesidad, búsqueda del objeto, percepción del objeto, utilización del objeto, satisfacción y cancelación del estado de necesidad. Todo esto que yo les acabo de mencionar, sin darnos cuenta, son los pasos que se siguen para que este instinto salga. Obviamente no nos damos cuenta porque es un proceso demasiado rápido, como un flash, porque el instinto es así, sale muy, muy rápido, no tiene filtros, pero eso no quiere decir que no lleva un proceso. Estos pasos que yo les acabo de mencionar son los pasos que se tienen que cumplir para que ese instinto salga. Otra cosa importante dentro del instinto es que el instinto es global y comprende a todo el organismo vivo. Es decir, todos los organismos vivos tenemos instintos. Es cierto, existe más variabilidad o una gran variedad en los instintos dentro de nosotros los seres humanos, por todos los componentes que nosotros traemos psicológicos, por esa gran variedad también de herencia genética que traemos, pero eso no quiere decir que los demás seres vivos no tengan instintos. Sí, los instintos son diferentes porque en nosotros existe una gran variedad, pero los instintos están en todos los seres vivos. Seguramente cuando ustedes le pisan la cola a su perro, el perro automáticamente lo que hace es gritar o lanzar una mordida. Ese es el instinto. Y el perro es un ser vivo, no es un ser humano. Pero eso no lo limita de no tener instintos. Este ejemplo lo podríamos quizás tomar para entender esta parte de que el instinto es global. Bien, y existen algunas teorías, pero hoy me voy a centrar en dos principalmente que tienen que ver con esto que estudiamos, el instinto desde la conducta. Existen teorías importantes que tratan o que de alguna manera explican lo que es el instinto. La primera es la teoría biologicista, donde según algunas posturas biologicistas, en los humanos se distinguen dos instintos, el instinto de supervivencia y el instinto de reproducción. Aunque recientemente se han encontrado indicios de que podría existir otro instinto, que es el instinto religioso, y este instinto está asociado a una zona del cerebro que muestra intensa actividad durante los episodios de epilepsia. Entonces, según estas teorías, tendremos dos tipos de instintos: el de reproducción, que podríamos pensar o es similar al instinto sexual, y el instinto de supervivencia. Otra de las teorías que hablan sobre los instintos es la teoría de Sigmund Freud. Aunque Sigmund Freud de alguna manera no desarrolla su teoría basada en los instintos, porque él dice que los seres humanos no tenemos instintos, pero le da otro nombre a este tipo de conductas que nosotros estamos llamando instintos. Según la teoría de Sigmund Freud, el ser humano carecería de instintos, es decir, no tiene instintos, y en lugar de los instintos, tendría algo que él denominaba más bien pulsiones.
Las pulsiones humanas fundamentales serían las eros, que engloban las de autoconservación, y las sexuales, pulsión de vida, y el thanatos, que sería la pulsión de muerte. Por lo que sus teorías podrían estar en contradicción con las opiniones más generalizadas en relación con el instinto de supervivencia y con el instinto de reproducción. Pareciera que lo que sería instinto en los humanos, conforme a las teorías freudianas, sería la búsqueda del placer en sí mismo y el rechazo del dolor. Aunque a veces busquemos el dolor y lo extremo por esta parte que Freud le llamaba thanatos, lo que en algunos casos podría conducir al suicidio para evitar el sufrimiento. Cuando el dolor físico o psíquico es muy grave, esto no sería una peculiaridad propia de los seres humanos, pues parece hacer una constancia de casos en suicidios en otros animales. Podríamos ver aquí cómo existe una diferenciación y una discrepancia entre estas dos teorías, pero se las he mostrado para que de alguna manera podamos ver los instintos desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Para las teorías biologicistas, los instintos son instintos, y para las teorías de Freud, la teoría de Sigmund Freud sería más bien pulsiones, que también según Freud existen diferentes tipos de pulsiones. No me voy a adentrar tanto a este tema, a Freud lo vamos a ver en otra materia que se llama teorías y escuelas de la psicología. Vamos a tomar en cuenta las teorías biologicistas. Esto no quiere decir que vamos a descreditar la teoría de Sigmund Freud, sino que debido a la materia que estamos llevando nos vamos a centrar mucho en esta teoría que sí acepta o sí habla de los instintos. Bien, ahora vamos a ver algunas características de los instintos. Ya vimos qué es el instinto, más abajito vimos los pasos que tiene que cumplir el instinto antes de salir, y ahora vamos a ver las características de los instintos. La primera característica del instinto es que el instinto es innato, es decir, no tiene un aprendizaje previo. No lo tenemos que aprender como aprendemos quizás a leer y ya después podemos leer. No, el instinto es algo innato, es decir, desde que nacemos por arte de magia, ya lo traemos, ya es parte de nosotros. Otra de las características del instinto es que es fijo. Esto es que de alguna manera tiene lugar en pautas de comportamiento invariables y fijas. Es decir, que casi siempre cuando nos sometemos a ciertas conductas, el instinto es fijo. Cuando nosotros de alguna manera estamos ante una situación en donde estamos sintiendo miedo, casi siempre sale un mismo instinto. A lo mejor en algunos es llorar, en algunos es gritar, demás. Cuando nos sometemos a alguna emoción, el instinto es fijo. Otra de las características es que el instinto es específico. Tiene que ver un poco con esta característica de que el instinto es fijo, y el que es específico quiere decir que en determinados estímulos internos o externos sale un mismo instinto. Por ejemplo, tomamos en cuenta el ejemplo del perro. Cuando a un perro le pisamos la cola, sabemos que quizás su instinto va a ser de enojo. ¿Y qué va a hacer? O morder, lanzar una mordida, o ladrar, o llorar, pero de alguna manera el estímulo fue pisarle la cola, y el instinto va a ser muy específico, va de alguna manera a liberar ese enojo
o ese dolor. La otra característica del instinto es que tiene un sentido de supervivencia. Es decir, cuando nuestro instinto sale, de alguna manera es para adaptarnos al entorno. La respuesta instintiva que se da ante un estímulo siempre tiene como sentido el sentido de supervivencia, valga la redundancia, el principal objetivo al dar o al momento de que salga un instinto de nosotros, el principal objetivo es la supervivencia. Bueno, chicos, hasta acá dejaríamos esta clase donde hablamos de lo que es la genética y de lo que es el instinto. Muchas gracias a todos y recuerden, nos conectamos mañana para resolver dudas.